Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, ante todo quiero agradecer a la carrera de especialización en Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de La Matanza, en cabeza de la doctora María José Rodríguez, por esta invitación para dirigir unas palabras en esta sección debates y combates del derecho administrativo. La idea de este breve video va a ser marcar algunas reflexiones y generar algunos interrogantes en torno a dos institutos básicos y clásicos del derecho administrativo y del derecho público, más bien, que son el Instituto de la Intervención Administrativa y el de la Ocupación Temporánea, y analizar más precisamente su aplicación a las sociedades comerciales y más precisamente aún a una sociedad con miras a ser expropiada, ¿sí? Hablemos un poco de la intervención administrativa. ¿Qué es la intervención administrativa? Es un instituto clásico del derecho administrativo, analizado por los autores más clásicos sobre todo. Modernamente no se le presta tanta atención, pero sí Marienhof, Diez, Linares, incluso la Procuración del Tesoro de la Nación tienen bastante dicho sobre esta forma, de este instituto que es la intervención administrativa. Y hay bastante consenso en cuanto a que la intervención administrativa es una manifestación del control administrativo efectuado por el Poder Ejecutivo que procede ante la constatación de que en un órgano o ente administrativo existen irregularidades en su normal funcionamiento. De manera que la intervención administrativa lo que busca es restablecer el normal funcionamiento del órgano o ente intervenido, ¿sí? O sea, restablecer el normal cauce de la función administrativa prestada por ese órgano o por ese ente. Y esto ya nos tiene que llevar a una primera reflexión en cuanto a la naturaleza de la intervención administrativa, en el sentido de que la intervención administrativa, como lo señala la Procuración del Tesoro, como lo señala la doctrina más clásica, es una manifestación del control estatal, ¿sí? Es una manifestación del poder de contralor del Estado, ¿sí? La Procuración del Tesoro de la Nación también tiene dicho en este sentido que la intervención administrativa es una forma excepcional y extrema de control, ¿sí? Que procede en aquellos casos en los cuales la gravedad de los hechos que generan la irregularidad en el ejercicio de función administrativa no permita acudir a mecanismos más clásicos y más moderados de control, como podría ser, por ejemplo, una orden, una intimación, una sanción, ¿sí? Linares lo que explica en este sentido que hay dos modalidades básicamente de intervención administrativa, que es la modalidad preventiva, que consiste en la designación de un veedor, y la modalidad sustitutiva, que consiste básicamente en la designación de un interventor propiamente dicho para que ocupe el cargo digamos, de dirección máximo de ese ente, ya sea con desplazamiento del órgano natural o no, ¿sí? Bueno, acá hay varios interrogantes que se abren en torno a la intervención administrativa. Por un lado, un interrogante es cuáles son los sujetos pasibles de ser intervenidos administrativamente, ¿sí? Pareciera que en la medida en que la intervención administrativa es una forma y una manifestación del control estatal, procede sin duda respecto de órganos y entes administrativos. En cuanto a los órganos, el propio artículo 2 del reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo, el decreto 1759 del 72, establece allí que los ministros, los secretarios de la presidencia y los órganos directivos de los entes descentralizados están facultados a intervenir los órganos que dependen de ellos, ¿sí? En este caso, la intervención proviene un poco del poder jerárquico que tienen estos órganos, ¿sí? Por otro lado, también podemos admitir la intervención administrativa del Poder Ejecutivo respecto a entes descentralizados, ¿sí? Un caso lo tuvimos hace poco con la intervención por parte del Poder Ejecutivo del ENRE y del ENARGAS, dispuesto mediante los decretos 277 y 278 del 2020 respectivamente. En este caso, en que el Poder Ejecutivo interviene entes descentralizados, la intervención administrativa, vamos a decir que es manifestación del control de tutela que precisamente guarda y tiene el Poder Ejecutivo respecto de los entes descentralizados, ¿sí? Estos son los casos admitidos. Ahora, lo que cabe preguntarse es si procede también de la intervención administrativa respecto de sujetos no estatales, ¿sí? Y en este sentido pareciera que encontramos precedentes que lo admiten respecto de entes públicos no estatales, por ejemplo, obras sociales, lo ha admitido la Procuración del Tesoro de la Nación, o incluso colegios profesionales. Tenemos un célebre precedente de la Suprema Corte de la Provincia
de Mendoza, Ciamarela, del año 1981, en la cual la Corte Provincial admitió que el gobernador de la provincia de Buenos Aires podía disponer la intervención del Colegio de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires. Entonces, respecto de entes públicos no estatales, pareciera no haber inconveniente. Incluso se admitió en los últimos años, sobre todo, la posibilidad de que el Poder Ejecutivo disponga la intervención administrativa de sociedades comerciales que prestan servicios públicos o incluso desarrollan actividades que sin ser servicios públicos están intensamente reguladas, y un ejemplo de esto último lo tenemos, por ejemplo, con el caso de YPF, que fue intervenida por el Poder Ejecutivo a través del decreto 530 del 2012. ¿Sí? YPF, como ustedes saben, es una sociedad anónima, pero que ejerce una actividad calificada como actividad de interés público o general por la propia ley, que es la actividad hidrocarburífera. ¿Sí? De manera que órganos administrativos, entes descentralizados, entes públicos no estatales o incluso sociedades anónimas que prestan servicios públicos o que realizan una actividad comercial declarada, una actividad de interés general o de interés público, ahí digamos, en unos casos con más seguridad, en otros casos puede ser más discutido, pero se admite la figura de la intervención administrativa. ¿Sí? Lo que cabe preguntarse es si procede la intervención administrativa respecto de una sociedad anónima que no realice y que no se encuentre en ninguna de estas categorías, o sea, que no ejerza por delegación una función pública, que no preste un servicio público y que tampoco desarrolle una actividad comercial intensamente regulada. ¿Sí? Acá pareciera que, ante la ausencia de una norma constitucional que prevea esta intervención, y más aún, siendo que no solo la Constitución no lo prevé, sino que garantiza el derecho a la libertad de empresa, artículo 14 de la Constitución Nacional, garantiza el derecho a propiedad, artículo 17 de la Constitución Nacional, establece que la propiedad solo puede ser afectada mediante una sentencia fundada en ley o mediante una expropiación, previa declaración de utilidad pública, previa indemnización. Y ahí pareciera, a mi modo de ver, que el criterio en torno a la admisión, en ese caso, de una intervención administrativa debería ser más bien restrictivo. ¿Sí? Eso no implica, digamos, desconocer la posibilidad que tiene el Poder Ejecutivo y en general el Estado de regular económicamente la actividad de esa empresa, ya sea por una ley formal, por medio de regulaciones administrativas, habrá que ver, pero acá estamos hablando precisamente de la intervención administrativa en cuanto a la designación de un veedor y de un interventor. Esa es la intervención que, a mi modo de ver, no procedería en ese caso. ¿Sí? Una segunda discusión es, digamos, si para que proceda la intervención administrativa debe haber una autorización al Poder Ejecutivo por parte del Poder Legislativo o no. Y acá básicamente hay dos posturas. Hay quienes entienden que es necesaria esa ley porque la facultad de intervenir debe ser concedida por el legislador al Poder Ejecutivo. Esto lo vimos hace poco en la ley de solidaridad, la ley 27.541, que facultó allí el legislador al Poder Ejecutivo a disponer la intervención de los entes reguladores, del ENRE y del ENARGAS. Y por contraposición hay algunos autores, como Marienhof, Casagne, que entienden que el Poder Ejecutivo puede intervenir en entes descentralizados incluso sin una ley que lo faculte, porque en su carácter de responsable político de la Administración General del país, establecido en el artículo 99, inciso 1 de la Constitución, está íncita entonces la facultad de disponer la intervención administrativa de entes descentralizados. ¿Sí? En cualquier caso, si nosotros entendemos que no procede la intervención administrativa respecto de sociedades anónimas que no ejercen por delegación función pública, no prestan servicios públicos, realizan actividades intensamente reguladas, pareciera que entonces la conclusión necesaria es que esa intervención no puede ser ni siquiera autorizada por ley formal. ¿Sí? Más bien ahí, insisto, lo que prima es la protección constitucional del derecho de propiedad y la limitación de que solo pueda ser limitada mediante una sentencia fundada en ley o mediante la expropiación. ¿Sí? Hay un tercer interrogante importante, a mi modo de ver, que es la cuestión relativa a si la intervención procede como una forma
de que el Estado tome posesión anticipada de un bien, en este caso una sociedad comercial, con miras a su posterior expropiación, ¿sí? Y en este caso, a mi modo de ver, hay que poner el foco en el artículo 17 de la Constitución Nacional, cuando dispone que la expropiación debe ser previamente indemnizada. Como señal Eknegian, básicamente de lo que se trata acá es de que la indemnización sea previa o por lo menos concomitante a que el sujeto expropiado se vea privado del bien, ¿sí? Ahora bien, también hay que tener en cuenta en este punto que el proceso expropiatorio puede demorar unos años, ¿sí? Y si se esperara que recayera una sentencia para luego, digamos, que el Estado tome posesión del bien, podría verse perjudicado el interés público. Por eso mismo, en el decreto ley 21.499 de expropiaciones, en los artículos 22 y 25, se prevé un mecanismo que permite a que el Estado pueda tomar posesión del bien ni bien se inicia el proceso expropiatorio, que consiste básicamente en que el sujeto expropiante deposite judicialmente el monto indicado por el Tribunal de Tasaciones. Depositado ese monto, entonces ahí el juez puede disponer la posesión anticipada del bien. De manera que el propio decreto ley 21.499 establece un mecanismo, por algunos autores, para algunos autores inconstitucional, pero en definitiva lo establece, en virtud del cual el propio sujeto expropiado va a ser indemnizado, aunque sea parcialmente, porque claramente el sujeto expropiado va a pretender que esa indemnización sea mayor, digamos, ni bien empieza el proceso expropiatorio, ¿sí? Dicho esto, a mi modo de ver, en la medida en que la propia Constitución establece la necesidad de que esta indemnización sea previa, y en la medida en que el propio Decreto Ley 21.499 establece un mecanismo para que el Estado Nacional tome posesión anticipada de ese bien, entiendo que cualquier otro mecanismo tendiente a que esa posesión sea anticipada debería ser analizada con criterio restrictivo, más aún si ese mecanismo no va a implicar declaración de utilidad pública previa ni indemnización previa, ¿sí? Por otro lado, un cuarto interrogante que vendría a estar dado por si procede la intervención administrativa respecto de sociedades comerciales que están en concurso de acreedores. Y acá básicamente, para mí este interrogante habría que analizarlo desde un doble punto de vista, desde un punto de vista constitucional y de uno más de la finalidad de la intervención administrativa. Desde el punto de vista constitucional, si la intervención administrativa dispuesta por el Poder Ejecutivo respecto a una sociedad que se encuentra concursada es visto, digamos, tiende a que el Poder Ejecutivo incida o ejerza una facultad que pueda incidir en el concurso, podría estar siendo vulnerado el artículo 109 de la Constitución Nacional, ¿sí? Esto si entendemos que la intervención administrativa se confunde con la intervención judicial que puede ser dispuesta por el juez en el marco del concurso. Pero incluso si nosotros reparáramos en el distinto carácter de ambas intervenciones, ¿sí? Por un lado, el carácter administrativo de la función de la intervención administrativa con miras a un control administrativo, y por otro lado el carácter judicial de la intervención judicial con miras a la protección de los acreedores, incluso si hiciéramos esa distinción, podríamos concluir que está bien, el Poder Ejecutivo no estaría ejerciendo netamente una función judicial, con lo cual no habría técnicamente una violación al artículo 109 de la Constitución Nacional, pero que de todas maneras, en la medida que esa intervención administrativa limitaría el campo de acción del juez concursal, por ejemplo, el juez concursal, pensemos, no podría disponer de una nueva intervención judicial o la intervención que dispuso se vería afectada por la intervención administrativa establecida por el Poder Ejecutivo. Ahí, de todas maneras, a mi modo de ver, cabría analizar si no hay una violación al principio de división de poderes. No ya necesariamente al artículo 109, sino al principio de división de poderes establecido en el artículo 1, en la medida en que, insisto,
se trataría de un supuesto en el cual la intervención administrativa establecida por el Poder Ejecutivo limitaría el campo de acción del juez concursal, ¿sí? Y como segundo punto de vista, desde una óptica ya de la finalidad de la intervención administrativa, ¿sí? Lo que hay que decir es lo siguiente: si tenemos en cuenta que la intervención administrativa es una medida de control, entonces parecería que no tiene razón de ser respecto de una sociedad que ya está siendo controlada por medio de un juez a través de un proceso concursal, ¿sí? Pareciera que en este caso la intervención administrativa pasa a ser una medida sin sentido, ¿sí? Carente de causa, entonces. Estos son algunos interrogantes respecto de la intervención administrativa. Y pasemos ahora a analizar brevemente la cuestión de la ocupación temporánea. ¿Qué es esto de la ocupación temporánea? Bueno, a ver, a diferencia de la intervención administrativa, la ocupación temporánea no es una manifestación del control estatal, ¿sí? Más bien se trata de una limitación administrativa a la propiedad privada, ¿sí? ¿Cuándo procede la ocupación temporánea? Procede en aquellos casos en los que, por razones de utilidad pública, el Estado requiere el uso transitorio de un bien o de una cosa determinada, mueble o inmueble, o en general de una universalidad de bienes, ¿sí? Hay una diferencia entre la ocupación temporánea y la expropiación, no obstante su similitud, porque mientras que la expropiación acarrea la pérdida de la propiedad del bien, la ocupación temporánea implica tan solo la pérdida momentánea del uso y goce del bien ocupado. Entonces, en la expropiación tenemos la pérdida definitiva de la propiedad del bien por parte del sujeto expropiado. En la ocupación temporánea tenemos la pérdida provisoria del uso y goce del bien por parte del propietario de ese bien, ¿sí? La ocupación temporánea está regulada también en el Decreto Ley 21.499 de expropiaciones, y básicamente se establecen dos formas de ocupación temporánea. La normal, ¿sí? La ocupación temporánea normal, procede en aquellos casos en los cuales la utilidad pública no es manifiesta, no se manifiesta como una necesidad urgente e imperiosa, y que por ende puede ser declarada por ley y requiere una indemnización, ¿sí? O sea, en la ocupación temporaria normal tenemos un supuesto de utilidad pública, pero como no es urgente, no es súbita, lo que exige la ley es que sea declarada por el Congreso y luego, una vez declarada, se lleve adelante con indemnización, ¿sí? Y por otro lado tenemos la ocupación temporánea anormal, ¿sí? Que es aquella en la cual la utilidad pública se manifiesta como una situación de urgencia súbita, urgente e imprevista, ¿sí? Por ejemplo, el caso típico que dan los autores es la ocupación de un automóvil para trasladar a un enfermo a un hospital, o la ocupación de un hospital en el marco de una pandemia, o sea, situaciones de urgencia, de emergencia súbitas, que precisamente por la urgencia no permiten que esa utilidad pública sea previamente declarada por el legislador. De manera que en este caso esa urgencia manifiesta, ese carácter súbito de la utilidad pública, permite, según la ley, el decreto ley de expropiaciones, permite que sea declarada por la administración y sin previa indemnización, ¿sí? Estos son los dos tipos de ocupación temporánea previstas en el decreto ley 21.499, ¿sí? Ahora bien, se discutió la constitucionalidad de este instituto. Ollanarte lo cuestionó mucho en su momento. Pero más allá de eso, y asumiendo la constitucionalidad de la ocupación temporánea, también hay que hacernos algunos interrogantes. Ante todo, tenemos que preguntarnos si el instituto de la ocupación temporánea y el instituto de la expropiación son compatibles entre sí. O sea, si procede disponer la ocupación temporánea de un bien para que el Estado Nacional tome posesión anticipada de ese bien con carácter previo a la expropiación. Y en esto cabe reiterar lo que dijimos antes, siendo que la Constitución Nacional en el artículo 17 exige la previa indemnización, la previa declaración de utilidad pública y la previa indemnización, y que el decreto ley 21.499 establece un mecanismo específico para que, iniciado el proceso expropiatorio,
¿Puede el Estado Nacional depositar el monto dictaminado por el Tribunal de Tasaciones y luego tomar posesión del bien? Considerando todo esto, pareciera que cualquier otro mecanismo que permita al Estado tomar posesión del bien sin previa declaración de utilidad pública y sin indemnización debería ser, a mi modo de ver, analizado con criterio más bien restrictivo, ¿sí? Pero pongámonos por un momento en el lugar en que admitimos que la ocupación temporánea podría ser, digamos, dispuesta para permitir que el Estado Nacional tome posesión del bien con carácter previa a la expropiación. En este caso, lo que cabría preguntarse es cuál de las dos modalidades de ocupación temporánea procedería, si la normal o la anormal, ¿sí? A ver, la ocupación temporánea anormal, como ya mencionamos, exige que nos encontremos ante un caso de utilidad pública súbita y urgente, ¿sí? De una urgencia tal que no admitiría siquiera requerir la previa declaración de utilidad pública por parte del Congreso Nacional. Ahora bien, no pareciera, a mi modo de ver, ser este el caso cuando la utilidad pública esté dada por la necesidad de tener la posesión anticipada de una sociedad anónima que se pretende expropiar en el futuro, ¿sí? Más bien en este caso pareciera que por la índole de la utilidad pública en juego y asumiendo como hipótesis que se pudiera acudir a este mecanismo de la ocupación temporánea, más bien debería ser la ocupación temporánea normal prevista en el decreto ley 21.499. Esto es fundamental porque llegar a una conclusión diversa, o sea, admitir la ocupación temporánea anormal para que el Estado Nacional tome posesión de un bien antes de expropiarlo, implica admitir que entonces en cualquier caso el Poder Ejecutivo podría disponer del uso y goce de los bienes de los particulares con la mera invocación administrativa de utilidad pública. Ello incluso sin que haya indemnización previa, de manera que la colisión que tendría esto con la garantía de propiedad establecida en el artículo 17 de la Constitución exige, a mi modo de ver, tomarlo con suma restricción, ¿sí? Bueno, simplemente era eso. Muchas gracias por la atención y espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias y chao.